Los naufragios a menudo se perciben como extrañamente románticos o de algún modo dotados de una cualidad mística. Muchos de ellos han inspirado leyendas e historias a lo largo de los siglos, y los eventos extraños e inusuales relacionados con la pérdida de barcos realmente pueden perseguir la imaginación. Les presentamos los 20 naufragios más misteriosos de toda la historia. Estás en el canal Facts Room. Antes de comenzar, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y por supuesto, ¡vamos! Ser cazador de tesoros es realmente una profesión real, aunque la mayor parte del tiempo está llena de decepciones, y consiste en una operación de búsqueda poco impresionante. En lugar de una aventura cinematográfica a través de cuevas llenas de artefactos de oro brillantes. Pero, tal vez, lo que motiva a estos cazadores de tesoros es la esperanza de un hallazgo que cambie la vida, brillando en el fondo del océano. Este equipo de cazadores de tesoros estaba buceando en la costa este de Florida cuando se topó con oro, brillando en las aguas poco profundas cerca de Vero Beach. Anteriormente tuvieron suerte encontrando cerca, pero nunca esperaron hallar este brillante tesoro de monedas raras del siglo XVIII. Algo inquietante es que este tesoro puede rastrearse hasta un naufragio de una flota que navegaba a través de un huracán peligroso ese mismo día. Las monedas encontradas en este tesoro incluían algunos ejemplares extremadamente raros, conocidos como Roya a dos cudos. Fueron precisamente estas las que hicieron que el hallazgo fuera tan valioso. En total, se descubrieron monedas por $45 millones. Un barco mercante se hundió en las costas de la isla de Antera en el mar Mediterráneo en la primera mitad del siglo I antes de nuestra era. Este naufragio resultó ser de enorme valor arqueológico, ya que a lo largo de los años fue revelando sus secretos. Muchos objetos de antigüedad fueron encontrados en el barco hundido de Antera. Se extrajo gran cantidad de tesoros del lugar del naufragio, pero mucho sigue escondido allá abajo, en parte debido a la enorme e incómoda pila de enormes rocas. Estas grandes piedras yacen encima del lugar del naufragio, probablemente arrojadas allí durante un terremoto en el siglo IV de nuestra era. Entre toda la chatarra y escombros antiguos, los arqueólogos se emocionaron especialmente al descubrir un extraño disco de bronce antiguo de origen desconocido, brazos de una estatua y nuestro viejo favorito, el mecanismo de Antikythera. Entonces, ¿por qué todo el alboroto alrededor de este disco de bronce? Este objeto era redondo, aparentemente hecho de bronce, y tenía múltiples agujeros, además de una imagen de un toro. La trama realmente se complica, pero ni siquiera los aficionados a la historia antigua saben qué es en realidad. Este lujoso transatlántico, convertido en buque de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los barcos más grandes y lujosos de su época. En 1941, fue convertido en un transporte de tropas para apoyar los esfuerzos bélicos. Y en octubre de 1942, intentando entrar en el puerto, el barco chocó con minas colocadas por las fuerzas aliadas y se hundió en cuestión de horas. Afortunadamente, la mayoría de los pasajeros y tripulantes sobrevivieron al naufragio, con solo 2 fallecidos. Hoy en día, los restos del barco Kulagi son un sitio popular para bucear en el fondo del océano. Este barco era un vapor de carga que operaba en las regiones árticas a principios del siglo XX. Principalmente transportaba mercancías como pieles y pieles entre puertos y los territorios del noroeste de Canadá. En 1931, mientras navegaba por las heladas aguas del mar de Beaufort, quedó atrapado en el hielo y la tripulación abandonó el barco, creyendo que pronto sería aplastado. Pero, para su sorpresa, el barco permaneció a flote durante las siguientes décadas. Vagó por toda la región ártica y recibió el sobrenombre un poco banal de el barco fantasma del Ártico. A pesar de numerosos intentos de rescatar o hundir el barco, continuó escapando a la captura. El barco fue visto por última vez en 1969, pero su destino final sigue siendo desconocido. El Edmund Fitzgerald es un barco de carga que se hundió en el lago el 10 de noviembre de 1975 durante una tormenta intensa. En ese momento, era uno de los barcos más grandes de los Grandes Lagos, con una longitud de más de 200 metros. Los 29 miembros de la tripulación murieron en la catástrofe, lo que la convierte en una de las peores tragedias marítimas
en la historia de los Grandes Lagos. A lo largo de los años, se ha intentado devolverlo a casa. La causa exacta del hundimiento sigue siendo desconocida, pero se cree que el barco enfrentó condiciones climáticas adversas, lo que provocó su rápido hundimiento. La historia de Edmund Fitzgerald desde entonces ha sido inmortalizada en canciones y cuentos populares. Originalmente construido por pedidos urgentes de construcción de barcos durante la Primera Guerra Mundial para la Comisión Marítima de Estados Unidos, el SS Kodaksey era un carguero de la Corporación de la Flota de Emergencia. Fue lanzado en noviembre de 1918, unos pocos días tarde para la guerra, y llegó a Boston el 22 de diciembre de 1918. El barco sufrió daños al encallar en las costas de Brasil, y luego tuvo otro desafortunado accidente. Chocó con un remolcador frente a las costas de Cuba. El remolcador sufrió más y se hundió en este incidente. Y luego, en 1925, todo el barco y la tripulación de 32 personas partieron de Charleston, Carolina del Sur, hacia La Habana, Cuba, con un cargamento de carbón. Nunca más fueron vistos. Se cree ampliamente que el barco fue víctima del misterioso Triángulo de las Bermudas. Famoso y mítico, el triángulo es más conocido por su hábito de absorber aviones, barcos y personas, muchos de los cuales nunca se ven de nuevo. Muchas de las desapariciones ocurrieron en circunstancias totalmente inexplicables, a menudo con buen tiempo y sin ninguna razón obvia por la que pudieran haber encontrado dificultades. Uno de los casos más famosos es la desaparición de un escuadrón de bombarderos de la Marina de Estados Unidos, cuyos pilotos, según se informa, perdieron la orientación mientras volaban sobre el Triángulo de las Bermudas. Los aviones y la tripulación se perdieron, y nunca se encontraron rastros de ellos. Como si esto no fuera suficiente, en este lugar realmente suelen ocurrir tales casos, y nadie sabe realmente por qué. Muchos han intentado presentar teorías sobre lo que sucede allí, pero nada ha sido exitosamente probado. Entonces, ¿qué sucede en realidad? Pero el Triángulo de las Bermudas no absorbió al Kodaksey. Resulta que un equipo de buceo encontró los restos de este barco a tan solo 50 kilómetros de la costa de San Agustín, en Florida, donde aparentemente fue víctima de una poderosa tormenta. Es algo aburrido, pero igualmente mortal, como los míticos triángulos. Nuestra Señora de Atocha era un galeón español que se hundió frente a las costas de los Cayos de Florida en 1622. Su tesoro se convirtió en objeto de leyendas, y cuando finalmente fue descubierto por una expedición comercial de cazadores de tesoros en 1985, siguió una gran polémica y una batalla legal para establecer el derecho legítimo a esta riqueza. El estado de Florida intentó reclamarlo, pero los cazadores de tesoros resistieron. Finalmente, prevaleció la regla de «el que encuentra se lo queda», y los cazadores conservaron las monedas de plata y oro encontradas, así como todos los demás tesoros que descubrieron y extrajeron del lugar del naufragio. El Terror fue un barco de guerra de la Marina Real Británica, utilizado durante la desafortunada expedición de Franklin a mediados del siglo XIX. La expedición partió en 1845 para explorar el último tramo inexplorado del Paso del Noroeste, que era una ruta marítima notoriamente peligrosa en el gélido Ártico. Pero, como probablemente ya hayas adivinado, el Terror, junto con su barco gemelo Erebus, quedó atrapado en el hielo cerca de la isla King William, en el archipiélago ártico canadiense. La tripulación pasó el siguiente año y medio atrapada en el paisaje helado, soportando condiciones extremas. Fue, francamente, una pesadilla terrible. En abril de 1848, las tripulaciones de ambos barcos morían de hambre y frío, por lo que abandonaron sus naves en un intento desesperado de alcanzar la seguridad caminando. Desafortunadamente, ninguno de ellos sobrevivió. Los restos de ambos barcos permanecieron sin ser descubiertos durante más de un siglo, hasta que finalmente fueron encontrados por exploradores. Los restos se encontraron sorprendentemente bien conservados en el fondo del Océano Ártico. Fue un descubrimiento bastante sombrío, pero abrió muchas oportunidades para crear relatos ficticios espeluznantes sobre esos eventos. El yate Marsen-Fim es un barco brasileño que se hundió y luego se congeló en los hielos de la Antártida.
El yate pertenecía al conocido periodista y empresario Laurus Mosquita y tenía a bordo una tripulación de creadores de documentales. El barco se volcó y lanzó a la tripulación durante varias horas en vientos que alcanzaban los 100 kilómetros por hora. El barco quedó atrapado en el hielo y enviaron una señal de socorro. La Armada de Chile envió ayuda, pero se necesitaron varios días para llegar a ellos de forma segura. La tripulación fue rescatada, pero el barco se perdió en las aguas heladas y permaneció congelado en los hielos, hasta que finalmente fue recuperado. Al momento de su botadura en junio de 1906, el Lusitania fue considerado el barco más rápido, grande y lujoso del mundo. El vapor era propiedad y estaba operado por la compañía Cunard, y era rival de la compañía White Star Line, dueña del desafortunado Titanic. Durante su cruce número 202 del Atlántico, el Lusitania fue hundido por un torpedo lanzado desde un submarino alemán. Había muchos estadounidenses a bordo, 128 de los cuales murieron, y esto se convirtió en uno de los principales factores que impulsaron a Estados Unidos a entrar en la Primera Guerra Mundial. La pérdida de tantas vidas a manos de la flota alemana ayudó a fortalecer el apoyo a la entrada en la guerra entre el público estadounidense. El Lusitania se convirtió en una de las catástrofes de pasajeros más trágicas de la historia. La nave no estaba armada para el combate y transportaba cientos de civiles, pero el gobierno alemán justificó el hundimiento argumentando que el Lusitania transportaba municiones, lo que lo hacía un barco no neutral. Todo esto fue tema de intenso debate, hasta que finalmente se reconoció oficialmente que los restos del barco contenían una gran cantidad de municiones, lo que representaba un peligro para cualquier equipo de rescate que intentara sumergirse en el lugar del naufragio. Aunque las historias de barcos desaparecidos son materia de leyendas, cuando un barco reaparece pero todos los rastros de los que estaban a bordo han desaparecido, la situación se vuelve especialmente extraña. El barco mercante Joyita desapareció junto con todos los pasajeros a bordo en 1955, pero lo más extraño es que el barco reapareció completamente vacío semanas después. La nave partió de Apia en Samoa en un corto viaje y el clima era absolutamente bueno. Transportaba suministros médicos, una gran cantidad de madera y materiales de construcción. A bordo había 25 personas, una tripulación de 16 y 9 pasajeros. La ruta directa no debía tomar mucho tiempo, pero el barco nunca llegó a su destino. 3 días después se informó de su retraso, pero no se recibieron señales de auxilio. Finalmente, después de 5 largas semanas, un barco avistó una embarcación a la deriva más de 600 millas al oeste de la ubicación prevista del Joyita. El barco no respondía, y el capitán decidió acercarse. La nave estaba misteriosamente vacía, a pesar de que estaba en buenas condiciones y no corría peligro de hundirse. Faltaba una gran cantidad de carga, y había pruebas de que algo había ocurrido. Todos los relojes a bordo se detuvieron a la misma hora, las 10:25 de la noche. El puente y algunos compartimentos estaban dañados. En la cubierta se encontraron vendas ensangrentadas y bolsas de médicos. La radio no funcionaba, pero estaba sintonizada en la frecuencia de emergencia. Todos los botes salvavidas y botes de rescate habían desaparecido. Existen muchas teorías, pero cada una de ellas tiene sus problemas. Y bien, amigos, estas fueron increíbles hallazgos submarinos. Si les gustó el video, no olviden darle like o dislike. Además, no olviden ver nuestros 2 últimos videos, que ahora mismo aparecen en sus pantallas.